Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a hacer dos ejercicios con respecto a los modelos simples de equilibrio líquido-vapor. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar. Ok, entonces en el primer ejercicio, tenemos aquí que ingresa una mezcla de A, B y C a un separador que opera una presión P. Y tenemos que determinar la temperatura requerida para que la sustancia más volátil se concentre hasta un 50%. Y la sustancia menos volátil debe estar concentrada en un máximo 15%, todo esto en la fase de vapor. Ok, entonces, como se pueden dar cuenta, este fue mi ejercicio de elección. Y, como se pueden dar cuenta, las lecciones se manejan bajo la misma modalidad que el parcial anterior. Es decir, que es un solo ejercicio, ¿ok? Y todo está como que generalizado. ¿Okay? Entonces, en este caso, los componentes A, B y C van a ser isobutano, propano, N-butano, y todo esto va a entrar a un separador que opera a 5 atmósferas. ¿Ok? Entonces, bueno, primero tal vez tendremos que entender un poco qué significa esta información que nos da el ejercicio. Entonces, primero nos dice que en la fase vapor, o sea, yo ya conozco las composiciones en la fase vapor, ¿ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Digamos que yo voy a tener aquí mis componentes, voy a poner componente, voy a poner 1, 2 y 3, ¿ok? Y aquí voy a poner YI, ¿ok? Porque acordémonos que con YI se denota o se denomina lo que son las composiciones en la fase de vapor. Entonces me dicen que la sustancia más volátil va a estar en un 50%. Aquí vamos a poner la más volátil. Eso quiere decir que estaría en un 0.5. ¿Ok? Y la menos volátil sería, o sea, la sustancia 3 estaría en 0.15. ¿Ya? O sea, aquí yo he puesto en orden eh, con respecto a volatilidad, no con respecto a este orden A, B y C. ¿Ok? Entonces, bueno, como solo tenemos 3 componentes y la suma de las composiciones me tiene que dar 1, por diferencia yo voy a sacar este que está aquí. Vendría a ser 1 menos 0.5 menos 0.15 y todo eso me va a dar 0.35. ¿Ok? Entonces aquí simplemente tenemos, bueno, aquí tal vez vamos a poner aquí va a ir el más volátil. Aquí va a ir el menos volátil. ¿Ok? Entonces aquí simplemente tenemos que identificar cuál es el más volátil, o sea, de todos estos mis componentes A, B y C, y cuál es el menos volátil. Obviamente el que queda va a ser el componente número 2. Entonces, acordémonos un poco de cómo va, o cómo podemos observar ese cambio en lo que es la volatilidad. Digamos aquí el propano, ¿verdad? El propano es C3H8 y el butano es C4H10. ¿Ok? Lo mismo, bueno, acá es C4H10. ¿Ok? Acordémonos que a medida que va aumentando el número de carbonos, o sea, a medida que se va haciendo mucho más grande la molécula, la temperatura de ebullición va aumentando también. Entonces eso quiere decir que el componente B, va a tener la menor temperatura de ebullición entre estos tres y por lo tanto va a ser el componente más volátil. Entonces mi componente más volátil en primera instancia va a ser el propano. ¿Ok? Esos que están aquí, bueno, como pueden ver, tienen la misma fórmula, ese C4H10, C4H10. Lo único que van a cambiar es en su configuración. El isobutano, ¿ok? Bueno, si ustedes incluso observan los puntos o las temperaturas de ebullición, ese va a tener una menor temperatura que este arreglo en N-butano. Entonces, por eso, el N-butano va a ser el componente menos volátil. Así que va a ser N-butano. ¿Ok? Y aquí iría el isobutano. ¿Ok? Entonces ya una vez que yo tengo identificado eso, ya podemos comenzar a, bueno, resolver o comenzar a resolver. ¿Ok? Entonces para esto vamos a trabajar con lo que es Word porque vamos a utilizar lo que son las cartas Priester y para eso se necesita iterar. ¿Ok? Entonces un ratito mientras cambio al documento Word.
Ok, entonces, en primera instancia, lo que siempre se suele hacer, ok, es comenzando con lo que es los grados de libertad. Ok, en ese caso, tal vez no como se hacía en balance, sino mediante la, la regla de las fases de Gibbs. Fases de Gibbs. ¿Ok? Aquí recordemos cómo era. Es el número de grados de libertad, que aquí lo represento como una F, que es degrees of freedom. Esto es 2 más N, que es el número de componentes, menos un pi, que es el número de fases. Entonces, este aquí es el número de componentes. Y ese es el número de fases. Ok, entonces en ese caso, ¿verdad? Nosotros sería 2 más 3, porque tenemos 3 componentes A, B y C, y menos 2, que serían 2 fases, ¿verdad? Entonces, bueno, se va con esto y me queda que los grados de libertad son 3. Eso quiere decir que yo necesito 3 datos para yo poder resolver este ejercicio. ¿Y de dónde salen esos 3 datos? Vendrían a ser entonces lo que es, bueno, la presión, para que sí nos dan que 5 atmósferas. Y aparte de eso, las composiciones. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero tengo 3 composiciones. Sí, pero solo 2 de esas composiciones son independientes. Porque, bueno, incluso como ustedes se pudieron dar cuenta, me dicen que un componente es, tiene 50%, el más volátil. El otro componente, el menos volátil, está en un 15%. Entonces, el último componente que queda, ese lo voy a sacar por diferencia, o sea que ese ya no es una composición independiente. ¿Ok? Entonces aquí voy a poner voy a poner Y1, que era el componente más volátil, y Y3, ¿ok? Que era el componente menos volátil. Entonces ya con esto, entonces yo sí puedo resolver. Entonces, sí va a tener solución. Es importante tal vez que ustedes siempre comiencen con esto, porque bueno, especialmente, porque sé que la Miss Diana siempre revisa este algoritmo, ¿ok? De comenzando primero con los grados de libertad. Ok, entonces en segunda instancia tenemos que ver, voy a ver aquí el paso B o el paso 2, es ver qué ley podemos utilizar, porque como ustedes saben tenemos la ley de Raoul ideal, la ley de Raoul modificada, incluso también tenemos que podemos aplicar lo de la ley de Henry. Entonces tenemos que ver en qué modelo podemos, o con qué modelo podemos trabajar. Ok, entonces primero, vamos a ver lo que es la fase de vapor. Ok, para la fase de vapor, uno de los principales, o lo que tenemos que tener en cuenta, es de que la presión tiene que ser menor a 10 bares. Ok, como la atmósfera y los bares están aproximadamente similares, porque una atmósfera es 1.013 bares, entonces la presión se mantiene menor a 10 bares. Ok, esa es la presión que nos da el ejercicio. Entonces, bajo esto que está aquí, la fase de vapor sí se puede modelar como ideal. ¿Okay? Y lo que es la fase líquida, para la fase líquida se verifica que los componentes sean químicamente semejantes. Okay. Componentes químicamente semejantes. ¿Ok? Si los componentes son químicamente semejantes, entonces yo también puedo aplicar una idealidad. Bueno, aquí ya no entro por acá. ¿Ok? O sea que yo puedo modelar a mi fase líquida como ideal. En este caso, si se dan cuenta, yo tengo componentes que todos pertenecen a la misma familia, ¿ok? De hidrocarburos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que sí son químicamente semejantes, pero entonces yo puedo modelar tanto la fase ideal, como, perdón, la fase de vapor como ideal, tanto como la fase líquida. Entonces, con eso yo concluyo, ¿ok? Ratito, de que yo puedo utilizar la ley de Raoult.
¿ok? Porque en se modela fase de vapor y fase líquida como ideal. Si en el caso tal vez de que no tengamos compuestos químicamente semejantes, entonces la fase líquida no la puedo modelar como ideal. Entonces, ahí ya podría trabajar con lo que es la ley de Raoult modificada. Y para ello, entonces necesitaría los coeficientes de actividad, ¿ok? Que bueno, recordemos que los coeficientes de actividad son como una corrección de la no idealidad en esa fase, ¿ok? Entonces, bueno, ahora sí vamos a comenzar a resolver, ¿verdad? Ya recién, ¿verdad? Como en el paso 3, ahí se comienza a resolver. Entonces, como yo puedo usar la ley de Raoult, ¿verdad? Y yo voy a utilizar lo que son las cartas Priester, que me van a dar, o yo voy a determinar estas correlaciones K, el valor K, yo sé que para el caso ideal, esta K va a ser igual a YI sobre XI. ¿Ok? En el caso que ya no sea ideal, entonces esta concentración en la fase líquida, ¿verdad? Iría multiplicada por su respectivo coeficiente de actividad. ¿Ok? Pero bueno, como ese no es el caso, simplemente vamos a trabajar de esta manera. ¿Ok? Entonces, bueno, ustedes se podrán dar cuenta, ¿verdad? En las cartas Priester que nosotros necesitamos un valor de presión en PSI y las temperaturas las trabajan en Fahrenheit. O bueno, por lo menos esta que está aquí. Entonces, es importante, obviamente, trabajar en esas unidades. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es pasar la presión, ¿verdad? La presión que tenemos de 5 atmósferas, pasarlas a PSI. ¿Ok? Aquí tenemos que una atmósfera es 14.7 PSI-A. Y por lo tanto, esta temperatura es 70, perdón, esta temperatura, esta presión es de, a ver, déjenme borrar, es de 73.5 PSI. ¿Ok? Y ahora sí comenzamos a iterar. Entonces vamos a hacer una primera iteración. ¿Okay? Acordémonos que lo que queremos encontrar es la temperatura. Entonces aquí yo voy a poner, digamos, una temperatura. Voy a comenzar tal vez con 50 Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, vamos a las cartas. ¿Ok? Vamos a hacer una línea. Ok, entonces sería una línea. Primero ubicamos la presión. Recordémonos que era 73.5. Entonces sería aproximadamente, a ver, sería aquí más o menos 73.5 y nuestra primera temperatura era de 50 Fahrenheit. Entonces sería un poquito más para acá. Acá, 50 Fahrenheit. Y por aquí sería, sí, más o menos por ahí, 73.5. ¿Ok? Entonces ahora vamos a buscar cuáles son esos valores K para lo que es el propano, el isobutano y el N-butano, que como pueden ver están aquí cerquita. Ok, entonces para el propano, ¿verdad? Voy a tener este que está aquí, para el isobutano está aquí y para el N-butano está aquí. ¿Ok? Entonces para el propano va a ser un K de aproximadamente 1.31. ¿Ok? Déjenme tal vez, vamos a borrar estas líneas para poder distinguir mejor. A ver, propano, tengo 1, las divisiones vendrían a ser 10, 20, 30, 40. Entonces aquí, perdón, sería 1.21. Sí, ahí está 50 Fahrenheit. Sí, entonces vamos a poner acá, sería 1.21. Entonces aquí vamos a poner el componente. Y aquí vamos a poner propano. Propano, isobutano. Y N-butano.
¿Ok? Y aquí los KI que nos dan a esa temperatura. Entonces aquí habíamos dicho que por el propano era 1.21. ¿Ok? Ahora vamos a ver para el isobutano. Para el isobutano vendría a ser entonces, a ver, sería 0. Tal vez, a ver, 42, 44, 46, 48, 0.49. Ok, aquí sería 0.49. Y para el N-butano, ok, y para el N-butano vendría a ser 0.33 aproximadamente. Ok, aquí sería 0.33. Ok, ahora nosotros ¿qué más conocemos? Los YI. Ok, aquí este era 0.5, aquí era 0.35 y por último este era 0.15. Ok, y ahora ¿cómo nosotros aquí verificamos la iteración? Determinando los XY. Ok, ¿cómo se cumple la idealidad? ¿Verdad? Mediante lo que es la ley de Raoult. Entonces XY va a ser igual a YI dividido para KI. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es determinar o dividir este 0.5 para este KI y ver si esa sumatoria, ¿verdad? Nos da este 1, porque sabemos que como son composiciones, entonces la suma de todas esas nos tiene que dar 1. ¿Ok? Entonces vamos a ver, sería 0.5 dividido por 1.21. Me sale aquí 0.4132. Acá sería 0.7142. Ya, ok. Esta primera instancia ya podemos ver que esta temperatura no es. ¿Ok? Ok, porque bueno, a esto que está aquí nos va a dar una sumatoria mucho mayor a 1. Sería esto más 0.4132. Ya, esto sale 1.5819. ¿Ok? Entonces, bueno, esto que está aquí ya sabemos que como esto ni se acerca a 1, porque esto más se acerca a 2, ¿ok? Entonces la primera temperatura que nosotros utilizamos para iterar no es la correcta. ¿Ok? Entonces, así nosotros tenemos que seguir haciendo iteraciones hasta llegar a cuando esta suma, ¿verdad? Se aproxime lo máximo a 1. ¿Ok? Entonces, bueno, tal vez, ¿qué nosotros podemos hacer? Nosotros podemos tal vez aumentar la temperatura o disminuir la temperatura. Pero para eso primero tenemos que darle un pequeño análisis. Si se dan cuenta, estos valores están muy grandes. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que disminuir estos valores. Y como sabemos que Y esto no va a cambiar, lo que va a cambiar es KI. Entonces, KI, ¿qué tiene que hacerse? Tiene que hacerse más grande para que estos valores sean más pequeños. ¿Ok? Y ahora, KI, ¿verdad? Está en función, como ya vimos, de la temperatura y la presión. Tiene una relación directa con la temperatura y una relación inversa con la presión. Eso quiere decir que a medida que yo voy aumentando la temperatura, va a aumentar el KI. ¿Ok? Y bueno, sabemos que la presión en este caso no la podemos modificar porque es una presión que nos da el ejercicio. Entonces, para la siguiente iteración, de aquí, 2. Para la siguiente iteración voy a usar una temperatura de, vamos a aumentarle a 70 grados Fahrenheit. ¿Ok? Vamos a mantener los mismos componentes, tal vez ya no los voy a copiar. Ok, aquí voy a poner entonces los YI, que como sabemos es 0.5, 0.35 y 0.15. Ok, aquí voy a poner tal vez componente 1, 2 y 3. Ok, que es en este orden: propano, isobutano y N-butano. No lo vuelvo a copiar porque bueno, ya no entra.
Déjenme tal vez hacer esto un poquito más abajo para que después no se choque con este valor que está aquí. Ok, entonces ahora nos vamos otra vez a las cartas, pero ahora, o sea, mantenemos esa misma presión, pero ahora, esto que está aquí, lo subimos para acá, hasta 70, ok, 70 grados Fahrenheit. Entonces, aquí, para el propano, tenemos 1.51 aproximadamente. Vamos a poner aquí, sería 1.71. ¿Ok? ¿Qué más? Para lo que es el isobutano, aquí el isobutano sería aproximadamente 0.69, más o menos, 69.5, si queremos ponernos más exactos. Sería 0.695. Y para entonces el N-butano, quizá N-butano, vendría a ser 0.45, 46, 47 tal vez. Vamos a hacer un poquito más de zoom. Ok, 0. A ver, este 5, 6. Sí, aproximadamente 0.47 podemos ponerle. Ok, 0. Déjenme ver que ya en butano a 0.47. Ok, 0.47. Ok, aquí. 0.47. Ok, entonces aquí hacemos lo mismo. Dividimos, ¿verdad? Y para KI, y estos son los XI. Voy a poner aquí KI, YI, y aquí van a ir los XI. XI. Ok, vamos a ver entonces cuánto queda. Sería 0.5 dividido para 1.71. Sería aquí 0.2923. Ok, si ven que el valor bajó bastante, significativamente. ¿Qué más? 0.35 dividido para 0.695. Sería 0.5036. Y 0.15 dividido por 0.47. Esto es 0.3191. Ok, si nosotros sumamos todo esto, me va a dar, a ver, 29, 23. Ya, me va a dar 1.1150. Entonces, igual todavía me paso del 1. Eso quiere decir que todavía tengo que seguir aumentando la temperatura. ¿Ok? Pero bueno, en este caso tal vez no me estoy alejando mucho. Entonces, la siguiente temperatura que voy a intentar, déjenme abrir otra, que salga otra página. La siguiente temperatura que voy a intentar, no necesariamente tiene que ser, digamos, 90. Porque si se dieron cuenta de aquí, aumenté en 20. Puedo aumentar la temperatura a, tal vez, 80, hasta 10 grados Fahrenheit. ¿Ok? Déjenme tal vez. Ok, un ratito. Ok, entonces, como la temperatura que vamos a usar es mayor, ok, si se dan cuenta, aquí en en esa carta solo llega hasta 70 grados Fahrenheit. Entonces, eso quiere decir que necesitamos otra, ok, que es la que está aquí. O sea, porque estas cartas, bueno, vienen en diferentes rangos. Estos son ya rangos, bueno, positivos, aunque, bueno, en otro también hay positivos, pero más llegan hasta temperaturas negativas. ¿Ok? Entonces, hacemos lo mismo. Vamos a, ahora la temperatura que vamos a usar es 80. Entonces vamos a ubicarnos. Ok, aquí 70, 72, más o menos por aquí.
¿ok? Y aquí hasta 80 Fahrenheit, ¿ok? Sería hasta por ahí aproximadamente. ¿Ok? Déjenme cambiar un poquito más acá. Ya, aproximadamente ahí. ¿Ok? Ahí ya tenemos entonces la presión, la temperatura y vamos a ubicar nuestros K. ¿Ok? Vamos a poner aquí. Esa vendría a ser nuestra tercera iteración. ¿Ok? Vamos a poner aquí otra vez componente. Componente, KI. Componente KI, YI y K el XI. ¿Ok? Entonces aquí sería propano, isobutano y N-butano. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hacer una rayita. Aquí también. Acá también. Esto, bueno, sí sabemos que no va a cambiar. 0.5, 0.35 y 0.15. ¿Ok? Entonces vamos a buscar ahora, aquí me olvidé de ponerle, voy a poner aquí temperatura. Esta es una iteración a 80 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces vamos a buscar para el propano, el valor es más o menos 1.5678, 1.585 aproximadamente. Que sería 1.585. Para el isobutano, vamos a ver dónde está el isobutano, aquí está, y por acá, sería 0.246, 0.76. 0.76. Y para el N-butano, ¿verdad? Nos ubicamos aquí en esa raya. Sería aquí 0.52, 53 aproximadamente. Ok, 0.53. Para como este es un método que si ustedes se dan cuenta es más de ver al ojo, ok, los valores siempre nos van a dar diferentes a todos, ok. Entonces, bueno, sí, diferentes, pero obviamente no tienen que estar tan lejanos. ¿Ok? No es que digamos a mí me da 1.58 y a otra persona le da 1.7. No, van a estar valores aproximados. ¿Ok? Pero igual, y por eso este error tal vez tiene, perdón, este método conlleva un poco más de error, porque las K quedan a observación, o sea, a la perspectiva, perdón, del observador. Bueno, esto que está aquí me queda 0.3154. Está aquí 0.4605. Y esto 0.2830. Ahora, si yo sumo todo esto, me va a dar ok, esto me va a dar 1.0589. Ok, eso quiere decir que tengo que todavía seguir aumentando la temperatura. Ok. Ok, entonces, como tengo que seguir aumentando, y bueno, si se dan cuenta la diferencia no es mucha, vamos tal vez a hacer nuestra cuarta iteración con una temperatura de 85 grados Fahrenheit. Ok, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos estado haciendo. Componente. Y bueno, aquí tal vez ya no lo voy a escribir, voy a poner 1, 2, 3. Uy. Ok, entonces aquí sería una rayita. El KI. El YI. Y el XI. Ok, entonces aquí, bueno,
0,5, 0,35, 0,15. ¿Ok? Entonces vamos ahora a hacer exactamente lo mismo, pero ahora bajamos a, o sea, perdón, le ponemos más acá, más arriba, 85. ¿Ok? Siempre es importante ver cuál es el orden de estos ejes. ¿Ok? Para arriba va aumentando. En cambio acá, para abajo va aumentando la presión. Entonces, bueno, veamos. Para lo que es el propano, sería aproximadamente 2. Vamos a ponerle 2. Ok, 2. Para el isobutano sería 0,82. Sería 0,82. 0,82. Y para el N-butano sería, aquí esta línea sería 0,58. Ok, 0,58. Ok, entonces veamos ahora cómo nos quedan los X, Y. 0,25. Aquí sería 0,427. Y acá sería 0,25 también, 0,258. Ok, si sumamos esto, nos quedaría ok, aquí queda 0,9354. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ya en este caso el valor es menor, entonces tenemos que hacer una iteración, ¿verdad? Disminuyendo la temperatura. ¿Ok? Porque aquí ya nos estamos tal vez yendo muy por debajo del límite. Entonces vamos a hacer una quinta iteración. Una temperatura tiene que estar entre 80 y 85. Diría tal vez más cercana a 80. ¿Ok? Porque si se dan cuenta aquí ya la diferenciación es mucha. Entonces vamos a hacer una iteración a T igual a 82 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces vamos otra vez acá. Sería, aquí vamos a bajar un poquito, sería 82 ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo. Componentes, KI, YI, XI. Ok, 0,5, 0,35, 0,15. Ok, y acá sería 1, 2, 3. Ok, entonces vamos a ver para el propano. Para el propano, está aquí, sería 1,8. Aquí sería 1,8. Para el isobutano, que está aquí, sería 0,78. 0,78. Y para el último, que es el N-butano, vendría a ser 0,52, 54, 55 podemos poner. 0,55. 0,55. Ok, entonces vamos a ver así cómo nos queda. Aquí sería 0,2778. Aquí sería 0,4487. Y en el último, 0,2727. Ok, si yo sumo todo esto, ¿cuánto me da? Ok, ahora, aquí, ¿verdad? Me da 0,9992. Ok, ahora, este que está aquí, ¿verdad? Me da prácticamente 1. O sea, si yo eso, bueno, está muchísimo más cercano a 1 que el resto de las iteraciones que hicimos. ¿Ok? Pero bueno, tal vez para comprobar,
Ok, vamos a hacer una última iteración, ¿verdad? A 83 Fahrenheit. Ok. Como para decir, bueno, entonces esta que está aquí vendría a ser la temperatura de operación. Ok, pero yo, como les digo, vamos a hacer uno para comprobar. Componente 1, 2, 3. KI. YI. XI. Entonces aquí, bueno, como ya sabemos, 0,5, 0,35 y 0,15. Ok, entonces vamos acá. Ahora, bueno, si ustedes se pueden dar cuenta, yo aquí tal vez hice todo, pero en un solo gráfico, pero si ustedes llegan a tener una lección donde utilicen las cartas Priester, hagan diferentes gráficos, ¿ok? O sea, digamos, pongan como que, bueno, este es el gráfico con su línea para la iteración 1, y así, y luego este es el gráfico para la iteración 2, ¿ok? No vayan a tal vez utilizar todo un mismo gráfico, para que tal vez se entienda mejor. Ok, entonces ahora, en el propano, vamos a poner 1.85 tal vez. 1.85 para el isobutano, que está aquí, 0.8, y para el N-butano, de una vez, 0.56. Ok, sería aquí 0.8 y 0.56. Ok, entonces vamos a ver ahora cómo quedarían los valores. Sería 0.5 dividido por 1.85. Esto me sale 0,2703. 0.35 dividido por 0.8 es 0,4375. Y 0.15 dividido por 0.56 es 0,2678. Ok, ahora si yo sumo estos tres, ¿cuánto me da? Ya, a esa temperatura, esta sumatoria me sale 0,9756. O sea, esta que está aquí está mucho más lejana. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que de todas estas iteraciones, como en esta, ¿verdad? Me da aproximadamente 1. ¿Ok? Entonces, esa que está aquí, esta es mi temperatura de operación. ¿Ok? Ahora, si yo tal vez quiero llegar a ese 1 exacto, entonces yo tal vez tendría que operar, ¿verdad? Entre 82, 83. Ya, entre estos dos yo podría estar operando para llegar tal vez a ese 1 perfecto. ¿Ok? Pero bueno, en ese caso tal vez no es necesario que les llegue a exactamente 1 o a 1,00 algo, sino llegar lo máximo que se pueda hasta 1. Especialmente porque, bueno, si se dan cuenta aquí en las gráficas, aquí para la temperatura están en intervalos de 1. ¿Ok? Entonces es mucho más difícil ubicar esos decimales. ¿Ok? Entonces eso hay que tener en cuenta. Entonces finalmente, ¿verdad? Ya después de 6 iteraciones que hicimos, podemos decir que la temperatura de operación es de 82 grados Fahrenheit. ¿Ok? Y así, bueno, sería la resolución de este ejercicio. Este ejercicio 1. Ok, entonces ahora vamos a resolver un segundo ejercicio. Ese que está aquí, ustedes dirán, bueno, se parece bastante al que hicimos en clase. Y sí, hasta cierto punto. Ese que está aquí, ¿verdad? O bueno, tal vez la diferencia, porque igual pide que determinemos cuál es esa, ya, cuál es la temperatura, ¿verdad? Aquí tal vez es al revés. Nosotros tenemos cuáles son nuestras composiciones, ¿verdad? A la salida, perdón, nuestras composiciones bueno, aquí tal vez me olvidé de cambiar, del producto de vapor,
¿Ok? Y nos pide que hallemos cuáles son las composiciones de la fase líquida. ¿Ok? Entonces prácticamente vendría a ser algo al revés a lo que se hizo en el caso, uy, ya. En el caso del ejercicio de clase. ¿Ok? Entonces, bueno, primero, como ya les había dicho, hacer lo de la parte de las fases de Gibbs. Vamos a poner aquí. Sería uno, fases de Gibbs. Sería entonces, fases es igual a 2 más el número de componentes menos el número de fases. Entonces vendría a ser 2 más 2 componentes, que son acetona y el metanol, menos, como solo tenemos 2 fases, serían 2. Entonces esto me da igual a 2. Necesito 2 datos para yo poder resolver este ejercicio. ¿Y cuáles son mis 2 datos que tengo aquí? Recuerden que tienen que ser datos independientes. Entonces aquí yo voy a tener, ¿verdad? Mi presión, que me dice que es 1 bar, y aparte de eso voy a tener mi composición en la fase de vapor. ¿Ok? En este caso me dan Y2, que es, o sea, Y del metanol. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Lo otro, el paso número 2, es determinar si trabajo en un modelo ideal o no ideal. Bueno, a simple vista aquí yo ya puedo decir, bueno, es un modelo no ideal, porque incluso aquí me están dando relaciones para los coeficientes de actividad. ¿Ok? Pero siempre es bueno igual analizar. ¿Ok? Entonces, bueno, para lo que es la fase de vapor, para la fase de vapor, la presión de operación sí es menor a 10 bares. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, sí puedo trabajar con idealidad. ¿Ok? Y para la fase líquida, que teníamos que ver que los compuestos sean químicamente semejantes. En este caso tenemos la acetona y el metanol, que simplemente por los nombres ya podemos saber que son de diferentes familias. Entonces no van a ser tan químicamente semejantes. Por lo tanto, aquí no se cumple lo que es la idealidad. ¿Ok? Si en la fase de vapor se modela como ideal y la fase líquida como no ideal, nosotros ¿qué podemos utilizar? La ley de Raoult modificada. ¿Ok? Entonces vamos a hacer acá. Entonces vamos a hacer un pequeño esquema de nuestro ejercicio. Tenemos un separador, ¿verdad? Aquí entra entonces la acetona y el metanol. Ok, aquí vamos a poner 1, aquí vamos a poner 2. Ok, acá tenemos, bueno, obviamente que sale el vapor, acá también tenemos que sale entonces el líquido. Ok, entonces, ¿qué más? Aquí ya tenemos cuáles son las composiciones Y1 y Y2, ¿ok? Porque bueno, Y2 me dicen que es 0,693, pero aquí Y1, ¿verdad? Vendría a ser, bueno, 1 menos esto, que es 0,307, ¿ok? Las composiciones de la fase líquida no las tengo, eso es lo que voy a determinar. Ahora, ¿qué más? Bueno, si tienen aquí, ¿verdad? Estas son los constantes de la ecuación de Antoine para determinar esas presiones de saturación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, acordémonos que en el caso de la ley de Raoult modificada, ¿verdad? La presión va a ser igual entonces a la sumatoria de X, Y, que son las composiciones, en la fase líquida, por el coeficiente de actividad por la presión I de saturación. ¿Ok? Ahora, si nosotros extendemos esto, o sea, digamos, vamos a poner aquí tal vez la presión, que eso sí la tenemos, que esa es la presión total del sistema, vendría a ser a X1, aquí Y1, o bueno, Y1, bueno, vamos a ponerlo mejor así. Y1, el coeficiente de actividad, por la presión 1 de saturación, más X2, Y2, la presión de 2 de saturación.
¿Ok? Para tal vez no confundirnos, las composiciones les voy a poner en cursiva. Ok, aquí se puede decir Y1 y Y2. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, acordemos que son coeficientes de actividad. Ahora, ¿qué más? Si nosotros extendemos esto un poco más, tendría que ser X1. Este coeficiente de actividad, como podemos ver aquí, ¿verdad? Este es el logaritmo de esto. Si yo quiero despejar esto, tendría que ser Euler, bueno, Y1, tendría que ser Euler elevado a la 0.64 x2 al cuadrado. Siempre los coeficientes de actividad, o sea, digamos, este del componente 1, si yo lo quiero calcular, va a estar en términos de la composición de mi otro componente. ¿Ok? No es que eso está mal escrito, no, siempre va a ser así. ¿Ok? Entonces, esto vendría a ser a Euler elevado a la 0.64 x2 al cuadrado. Y la presión de saturación, ¿verdad? Que se la determina mediante la ecuación de Antoine. Esto vendría a ser la presión, vendría a ser a Euler también, Euler elevado a la A menos B T más C. ¿Ok? Entonces esto lo dejamos aquí, digamos. Euler es igual a, bueno, como ya les he dicho, A menos B sobre T más C. Recordando que estos coeficientes sí los tengo. O sea, aquí mi única constante, mi única pero incógnita vendría a ser la temperatura. Y lo mismo para el lado de acá, más X2 Euler 0.64 por ahora X1 al cuadrado por Euler A menos B sobre T más C. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta, en esta ecuación, bueno, el X2, ¿ok? Los dos X2, yo los puedo reemplazar. ¿Por qué? Porque yo sé que 1 va a ser igual a X1 más X2. O sea que si yo esta ecuación la puedo dejar en términos de solo X1 y la temperatura. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, yo voy a tener dos ecuaciones, voy a tener una ecuación con dos incógnitas. Y si se dan cuenta, no voy a poder plantear otra ecuación para la temperatura. Entonces, cuando tenemos este caso, o sea, de que partimos de las composiciones de vapor, ¿verdad? Aquí también tenemos que utilizar un método iterativo, ¿ok? Sería iterativo. ¿Ok? De igual manera, variando lo que es la temperatura. ¿Ok? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿desde qué temperatura yo comienzo? ¿Ok? Acordémonos que un separador flash, ¿verdad? Trabaja con lo que es el equilibrio de mezclas líquido-vapor. O sea, al principio, ¿verdad? Nosotros vamos a tener, por lo general tenemos solo una fase, pero ya esa corriente entra a una temperatura y una presión a la que está operando ese separador, tales que se crea una mezcla de dos fases líquido-vapor. Entonces, acordándonos un poco de lo que es la teoría, ¿a qué temperaturas, verdad? O entre qué rangos de temperaturas se va a crear una mezcla líquido-vapor? Sería entre la temperatura, ¿verdad? Sería entre la temperatura de ebullición, ¿ok? Entre la temperatura de ebullición, en este caso del componente más volátil, que es la acetona, y la temperatura de ebullición, o bueno, no necesariamente ebullición, porque, bueno, aquí tenemos, bueno, no, es un bar. Bueno, vendría a ser la misma temperatura, pero vendría a ser, vamos a ponerle de otra forma. No ebullición, sino temperatura de saturación. Ok, un ratito. Ok. Sería la temperatura de saturación, ¿verdad? De la acetona hasta la temperatura de saturación del metanol. ¿Ok? Entre este rango de temperaturas, yo sé que se va a crear una mezcla líquido-vapor. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cómo yo determino estas temperaturas? Especialmente porque, bueno, yo tengo aquí, una presión de 100, de 1 bar. Ok, entonces yo voy a utilizar estos coeficientes de Antoine para determinar esta temperatura. Ok, entonces digamos, para el primer caso, que es la acetona, yo sé que, bueno, estos que está aquí, ¿verdad? Nos dan la presión
en kilopascales. Entonces yo voy a utilizar directamente la presión, yo sé que mi presión es de 1 bar, y eso también es igual a 100 kilopascales. ¿Ok? Entonces yo sé que 100 kilopascales, ¿verdad? Van a ser igual a Euler. Este es para la acetona, vendría a ser 14.3145 menos 2756.22. Esto dividido para la temperatura, que es la que voy a encontrar, más 228.06. ¿Ok? Digamos, es verdad que esta ecuación que está aquí nos da la presión de saturación a esta temperatura, pero si yo ubico una presión, que es la presión del sistema, yo puedo determinar la temperatura de saturación, o sea, es prácticamente al revés. Entonces aquí voy a tener una ecuación, una incógnita, y mi temperatura de saturación para lo que es la acetona es entonces 55.81 grados centígrados. ¿Ok? Y lo mismo voy a hacer entonces para lo que es el metanol. Bueno, vendría a ser lo mismo, lo único que van a cambiar son los coeficientes. ¿Ok? Se van a usar este que está aquí. ¿Okay? Y con esto les va a resultar en una temperatura de saturación para el metanol de 64.36 grados centígrados. Entonces mi temperatura de operación del flash va a tener que estar entre estas dos. ¿Ok? Y como ya les había dicho, esto se resuelve mediante iteraciones. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí iteraciones. Ok, vamos a partir tal vez nuestra primera iteración con una temperatura de 60 grados centígrados. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Si yo ya tengo esta temperatura, ok, yo sé que tal vez otra forma de dejar expresado lo que es la ley de error modificada, y la composición, ¿verdad?, de la fase de vapor por la presión va a ser igual a XI por mi coeficiente de actividad por la presión de saturación. I. ¿Ok? Entonces vamos a hacer todo esto con el análisis para la acetona. Acetona. Entonces vamos a ver todo expresado. Entonces el YI, o sea, Y1 es 0,307. La presión total es de 100 kilopascales. Esto va a ser igual a X1, ¿ok? Que es lo que no sé. El coeficiente de actividad, ¿verdad? Que esto era Euler elevado a la 0.64x2 al cuadrado, pero como es una mezcla binaria, ¿verdad? Yo también sé que, bueno, es algo que indiqué antes, que 1 es igual a la sumatoria de x2 más x1. Entonces, por lo tanto, yo puedo dejar eso expresado solo en x1. O sea, vendría a ser Euler elevado a la 0.64, 1 menos x1 al cuadrado, ¿ok? Y bueno, aquí, bueno, tal vez no entra, pero vendría a ser la presión de saturación del metano a la temperatura de 60 grados centígrados. ¿Ok? Entonces aquí, ¿verdad? La presión de saturación, perdón, no es metano, es acetona, perdón. De la acetona, ¿ok? Vendría a ser entonces Euler elevado a la 14.3145 menos, aquí está, 2756.22. Todo esto dividido para, 60, ¿verdad? Que es la temperatura a la que estamos haciendo nuestra primera iteración, más 228.06. Con esto, la presión de saturación, ok. Déjenme darle aquí borrar. Ok, a ver, vamos a calcularlo. Sería, a ver, Euler 14.3145 menos 2756.22
60 más 228.06. Ya, esto me da una presión de 115.15, ¿ok? Kilopascales. Ok, entonces esto que está aquí, ¿verdad? Yo ya lo reemplazo aquí, ¿ok? Y simplemente ahí sí voy a tener una ecuación, una incógnita. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta. Entonces, yo ya puedo despejar cuánto es x1. ¿Ok? Bueno, ese cálculo tal vez no lo voy a hacer aquí, pero bueno, x1 debería salirles 0.172. ¿Ok? Como es una mezcla binaria, acordémonos que entonces el otro lo puedo sacar por diferencia. Entonces, la composición de la otra vendría a ser 0.828. ¿Ok? Pero bueno, tal vez cómo verificamos que este valor de temperatura es correcto. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, pero con el otro compuesto. Con este primero hicimos con la acetona, ahora la vamos a hacer con el metanol. ¿Ok? Se tiene que cumplir exactamente lo mismo. De que Y por la presión va a ser igual a XI por YI por la presión de saturación I. Pero bueno, en este caso vendría a ser bueno, ya no I, sino de componente 2, que es el metanol. ¿Ok? Vamos aquí. Sería, a ver aquí, X2, Y2, la presión de saturación 2, y aquí sería la composición de vapor. ¿Ok? Vamos a verificar si con todos estos datos la presión nos da la misma del sistema, o sea, tendría que ser 100 kilopascales. Entonces esto vendría a ser, ¿verdad? 0.828 Euler elevado a la 0.64. Aquí, recordemos que si es el componente 2, se usa para el coeficiente de actividad el X1. Entonces sería 0.172, esto al cuadrado, por la presión de saturación del metanol a 60 grados centígrados, ¿okay? Y todo esto dividido para esta composición, que es la que sí sabemos, es la que nos da el ejercicio, que es 0.693. ¿Ok? Entonces, bueno, el cálculo de la presión de saturación no lo voy a incluir aquí, pero bueno, vendría a ser prácticamente lo mismo, sino que cambiando los coeficientes para, en este caso, el metanol. Y esta temperatura, perdón, este cálculo nos da una presión de 102.26 kilopascales. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir entonces? Que 60 grados no es la temperatura tal vez ideal, ¿ok? O la temperatura, perdón, la temperatura de operación. ¿Por qué? Porque eso que está aquí no nos da ni aproximadamente 100 kilopascales, que es la presión del sistema. ¿Ok? Nosotros tenemos que verificar eso. Que, o sea, en sí lo que estamos haciendo es primero resolviendo por una parte, ¿verdad? Por un lado, y luego resolviendo para el otro, o sea, por el otro lado, por el otro componente. Y en los dos, al resolver las dos ecuaciones, nos debería salir la misma presión del sistema. En este caso vemos que eso no se cumple. ¿Okay? Esto no es igual a 100. Por lo tanto, tenemos que utilizar otra temperatura. Ahora aquí, ¿qué temperatura usamos? En este caso vamos a disminuir la temperatura. ¿Okay? Déjenme ver ya. Vamos a hacer nuestra segunda iteración. Vamos a usar tal vez 59 grados centígrados. ¿Por qué? Si se dan cuenta, la presión no es que está súper alejada de los 100 kilopascales. Simplemente se pasa por un poco. Entonces, si nosotros tal vez lo hacemos a 59 grados centígrados, puede que nos den esos 100 kilopascales. Ok, entonces, bueno, vendría a ser prácticamente lo mismo. Vendría a ser entonces Y primero para la acetona. Déjenme tal vez borrar aquí. Primero para la acetona. ¿Ok? Entonces vendría a ser Y1 por la presión. Esto va a ser igual a X1 por... perdón. Así. Y1 y la presión de saturación a 59 grados centígrados. ¿Ok? Bueno, por cuestiones de tiempo, no voy a realizar estos cálculos de la presión de saturación,
y de Y1. Entonces ya directamente esto que está aquí, o sea, al utilizar la temperatura de 59 grados centígrados, X1, ¿ok? Resulta en 0.179. Y por lo tanto, X2 va a ser la diferencia, que vendría a ser entonces 1 menos 0.179, vendría a ser 0.8221. ¿Ok? Entonces vamos a verificar ahora con el metanol. ¿Ok? Ustedes si quieren pueden comenzar con el metanol y luego verificar con la acetona. O sea, no hay ningún orden, ¿ok? En esto que está aquí. Siempre, lo único que sí es que hay que revisar. Entonces, bueno, veamos. Y2 por la presión es igual a X2, el coeficiente 2 y la presión de saturación del metanol a T igual 59 grados centígrados. ¿Ok? Si yo resuelvo esto, aquí la presión, ¿ok? Sale, o deberían obtener 97.51 kilopascales. ¿Ok? Entonces, eso que está aquí, en cambio, está muy alejado ahora de los 100 grados, de los 100 grados, perdón, de los 100 kilopascales. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que mi temperatura de operación, ¿ok? Aquí mi temperatura de operación va a estar entre 59 y 60 grados. ¿Ok? Ahora, en este caso yo sí puedo comenzar a usar valores decimales. O sea, yo puedo iterar a 59.5, 59.4. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso, las presiones, todo eso, yo tengo ecuaciones para determinarlas, ¿ya? No como, digamos, en el caso anterior que yo tenía las cartas Priester, en donde es un poco difícil ubicar un valor decimal. ¿Ok? Entonces, bueno, ya les voy a dejar aquí, ¿verdad? ¿Cuál es ese valor de la temperatura? ¿Verdad? En la tercera iteración, si ustedes iteran con 59.6, ¿verdad? Ahí sí les va a salir, sí les va a cumplir, ¿ok? Entonces, en esta iteración, ya, por así decirlo, los resultados convergen, o sea, las composiciones determinadas en esta primera parte, ¿verdad? Sí tienen consistencia con el resultado de presión que me debería dar, o sea, la presión del sistema, que es 100 kilopascales. ¿Ok? Ahora, esto que está aquí se los dejo a ustedes para que igual lo verifiquen, pero como ya les digo, esa es la temperatura a la que opera el flash. ¿Ok? Y bueno, ¿qué más decía el ejercicio? Decía que aparte de determinar la temperatura de operación, tendríamos que determinar cuánto es ese valor de X1, y bueno, por diferencia se puede encontrar también cuánto es el valor de X2. ¿Ok? Un ratito ya les indico cuál es. Ok, los valores de X1 son 0.175 aproximadamente, y de X2 es 0.825. Que si se dan cuenta, igual están ahí aproximadamente alrededor de los valores que obtuvimos en las iteraciones. Ahora, como se pudieron dar cuenta, tal vez, esos son los mismos resultados que ustedes tuvieron que haber obtenido al hacer el ejercicio original, ¿ok? Porque en el ejercicio original, en cambio, ustedes lo que les daban era estas composiciones, las composiciones en la fase líquida, les daban la misma presión de un bar. Con esto les pedían que determinen la temperatura de operación y las composiciones en la fase vapor. ¿Ok? Entonces, como pueden observar, se tienen los mismos resultados, pero simplemente va a variar el método. Si nosotros partimos de lo que son las composiciones de vapor y una presión de operación, ¿verdad? El cálculo se complica un poco más porque tenemos que usar un método iterativo. ¿Ok? Porque si, bueno, partimos ya de las composiciones líquidas, ya el cálculo es mucho más fácil.
¿ok? Porque, bueno, especialmente es por los coeficientes de actividad, ¿ok? Que esos coeficientes de actividad están o dependen dependen de las composiciones en la fase líquida. ¿Ok? Incluso nosotros podemos seguir planteando ecuaciones, pero van a llegar a un punto en que ya no van a tener ecuaciones independientes. ¿Ok? Y bueno, se les va a hacer toda una mezcolanza, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, bueno, eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, bueno, ya saben que me la pueden, que la pueden hacer. ¿Ok? Bueno, cuídense.